Gracias por recibirnos en su casa. Hoy, como en otras ocasiones, vamos a escuchar a la maestra Sara Arellano, quien es profesora de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, a quien tengo el honor de darle la más cordial bienvenida. Maestra, muchas gracias. Buenas tardes, maestro. Muchísimas gracias. Al contrario, por invitarme usted a su programa. Gracias. Es un placer. Bueno, siempre, como yo les digo, los exhorto en los correos y reiteradamente me piden que la maestra Sara Arellano venga, que nos platique sus experiencias, dependiendo de los temas que se van escogiendo, dado que ella es una experta en derecho familiar, pero además reúne, como lo he dicho antes, su calidad de mamá, de mujer, de una digna representante de esta igualdad en la equidad de género y que siempre está a favor de las mejores causas. En este programa vamos a hablar de un tema que ustedes van a ver ahora el rubro en la pantalla. ¿Para qué sirve el registro de deudores alimentarios morosos en el Distrito Federal? ¿Por qué lo ponemos en una interrogante? Porque eso permite, al problematizar un tema, que pueda haber diferentes respuestas y diferentes interrogantes. Este registro de deudores morosos alimentarios tiene una historia interesante en el Distrito Federal, que yo le pediría a la maestra Sara Arellano, para empezar, que nos hiciera favor de decirnos cuál es la apreciación que ella tiene de esta temática. Como ella bien lo sabe, las legislaturas anteriores hicieron ciertas reformas, realmente desde mi perspectiva incipientes, porque aquí estamos frente a algo que quiero llamar la atención de ustedes antes de dar la palabra a la maestra Arellano. Ese es un problema no grave, gravísimo. El legislador no ha escuchado el clamor. Ustedes imagínense, de entrada la ley dice que se les va a inscribir la historia después de 90 días de no pagar la pensión alimenticia. Pues ni un fakir podría aguantar 90 días sin comer. Imagínense un niño. Maestra, tienes la palabra. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, como usted bien lo ha señalado, es un tema muy interesante. Aquí me gustaría señalar las 3 etapas de lo que es los alimentos, porque considero que mucha de la audiencia que usted tiene en este programa sigue con la idea de hace como 50 años en relación a pedir, y quiero hacer la corrección, no pedir, solicitar el pago de los alimentos. ¿Por qué comento esto? Porque cuando yo estudié, imagínense hace tantos años, todavía los alimentos, pues valga la expresión, teníamos que andar correteando a la persona que tenía obligación de proporcionarlos. Y la mayoría, pues hacía trampa. Y la sigue haciendo, Sarita. Sí, bueno, pero antes era peor todavía, porque se salían de los trabajos o le pedían a su amigo o a la amistad que tuvieran donde trabajaban que les bajaran el sueldo. No entraban los sobresueldos que en muchas ocasiones pues hay empresas que sí dan a los trabajadores, y entonces las pensiones eran ínfimas. Y cuando uno como abogado le decía al que solicitaba los alimentos, ¿sabes qué? Vas a gastar más de lo que vas a recibir. Entonces se iban desanimados y se quedaban con el problema ellos. Y el deudor, que tenía la obligación de proporcionar los alimentos, estaba muy contento. ¿Por qué? Porque no había forma de obligarlos. E inclusive muchos se declaraban sin trabajo y decía, no hay forma de decir cuánto te tengo que dar porque mi trabajo es inestable.
Perdón por los que trabajan en los taxis, pero era la actividad más socorrida. Y decían, es que yo soy chofer de taxi y no puedo decir cuánto estoy ganando. Por lo tanto, no puedo dar la pensión de alimentos. Yo todavía conozco a personas que dan 50 pesos de pensión de alimentos. Y dices, oye, ¿qué no ves cómo está la vida? Pero bueno, esa es una de las partes. E inclusive muchos todavía tienen ese concepto. Afortunadamente se dan las reformas que trataron de mejorar esto. ¿Cuáles fueron estas? Bueno, que ahora sí entraba el salario íntegro para el pago de pensión. La otra, que sancionan a las empresas que no dicen la verdad de los salarios de los trabajadores. La otra, en que se pruebe que el que tiene que proporcionar los alimentos no lo está haciendo de mala fe. Y también cuando nos señalan que los familiares más cercanos se les puede demandar los alimentos. Ahí todavía, bueno, hizo algo el legislador, pero realmente la vida cotidiana nos demostraba que las personas seguían incumpliendo en dar los alimentos, seguían señalando que tenían otros gastos o simplemente se desaparecían de la faz de la tierra y empezaban a dar sus bienes a nombre de otra persona o simplemente se iban a la informalidad. En esa etapa, bueno, los abogados todavía trabajaban para poder decir en dónde podíamos pedir los alimentos. Otro de los señalamientos que no hay que olvidar, el número de personas a quien tenemos que dar alimentos. Porque si bien es cierto, muchos ya nada más tienen un hijo, pero sabemos que la gran mayoría de nuestra población son de 3 a 5 hijos. Y los que lo duden, pues que se vayan a las colonias populares a las 12:30 que salen los niños de la escuela, o a la hora que entran todos los preparatorianos a las 7 de la mañana, y es un mundo de niños, y vemos cómo las familias son de 3, 4 y 5 hijos. Y aquí en el Distrito Federal. No hay que olvidar las entidades federativas, donde podemos hablar hasta de 10 o 12 hijos. Bueno, ahora, las cantidades. También es cierto que hubo reformas. Antes decían, bueno, pues es un porcentaje para dar alimentos, ¿te alcance o no? E inclusive las mujeres, si laborábamos, no nos tocaba pensión. Entonces, esos cambios fueron buenos. Desafortunadamente, en la educación no mejoramos. La educación para aceptar nuestras responsabilidades, que para mí es donde tenemos que trabajar todos. A ser ciudadanos responsables de nuestros actos. Porque las leyes están, las reformas están, pero ¿qué hacemos nosotros para educar a nuestra población para cumplir esas obligaciones? Tal vez yo difiero un poco cuando nos dicen que hay que trabajar con la niñez. Yo siento más que es con la juventud. Porque estos jóvenes, los que ahorita ya van a empezar a procrear, son los que deben estar conscientes de que independientemente de la ruptura de una relación, existen las obligaciones. Yo creo, Sarita, que todo lo que has dicho es fundamental. Yo nada más haría una acotación, porque evidentemente la maestra tiene la información, tiene los conceptos, bien nos ha señalado todo lo que se trata, nada más que el verbo que ella usaba lo voy a llevar al presente. Todo eso que dijo, que decía, es que hacían y tornaban y no. Hoy eso es peor desde el punto de vista de las maniobras. Yo casi podría sintetizar lo que tú acabas de decir con una frase
como una paradoja para decir, los ricos también lloran. Porque no es posible que se quiera enfocar el problema del pago de una pensión alimenticia solo a personas de escasos recursos. Bien decías tú, un taxista, eludir, me hace recordar que en el pasado había, por ejemplo, la hipótesis del que negaba los recursos, decía yo no tengo de qué vivir, y entonces lo podrías acusar, de acuerdo al Código Penal, de vagancia y malvivencia, porque si no tiene ingresos, si no tiene para darle a la familia, pero vive, sobrevive, se pasea, entonces es un vago y malviviente. Pero eso no es un chiste, porque, por ejemplo, hay casos de pensiones importantes de 50 o 60 mil pesos al mes, donde la otra parte hace trampas o simplemente no cumple y dice, me condenaron a pagar 60 mil pesos, voy a pagar 16. Está a medias cumpliendo, pero evidentemente que esos 24 o lo que deja de pagar, que faltan, tendría o debe tener una sanción hasta en la cárcel. Pero eso es el marco que bien decía la maestra de referencia y que es importante hablar de eso porque ustedes, sobre todo quienes no poseen la ciencia del derecho, sepan allá en su hogar que estos conceptos básicos de alimentos son fundamentales y en qué consisten, porque ya también lo señaló la maestra. Alimentos no es dar de comer. Creo que ahí valdría la pena que enumeraras los 20 o 21 elementos o lo que hay para completar esta información de qué comprende los alimentos respecto a los niños, a los discapacitados, a la tercera edad, toda esa gama tan importante, ¿no? Sí, maestro. Mire, los alimentos, como usted bien lo señala, pues no es nada más lo biológico, lo que tienen que consumir día a día, y que ahí estoy totalmente de acuerdo con usted, porque nos tenemos que esperar 90 días para que digan que sí soy deudor alimentario, pues está difícil. Uno, sería lo biológico, casa, habitación. Hay que considerar que mucha de nuestra población paga renta. Y si el que proporcionaba el pago de la renta es el que se fue, pues nos van a correr del departamento. ¿Por qué? Porque no vamos a pagar la renta. O le vamos a decir al casero, fíjese que ya me abandonó, ahora me tengo que esperar 90 días, por lo tanto a usted no le pago lo de la renta y luego voy a procurar el juicio, etcétera. Está la casa habitación, está el vestido y todo lo que se gasta para que los que requieren los alimentos acudan a la escuela, por ejemplo. Si estamos hablando de los menores de edad o mayores que siguen estudiando, pues todos los días requieren para el transporte. Muchas de las carreras que se estudian a nivel nacional requieren todo el día estar en la escuela y algo deben de comer. Por ejemplo, Sarita, si a esos conceptos que vas abonando, vas diciendo, les pusiéramos pesos y centavos, ¿de cuánto estaríamos hablando de pensiones promedio? No de 1,000 o de 100 pesos. No. Miles. O sea, es que sería muy difícil decir cuánto, porque también sería del número de hijos. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Vamos a regresar con esto. Usted allá en su hogar, haga cuentas. Póngale cuánto cuesta desayunar, comer, cenar, 1 litro de leche, todo lo que acostumbra, le pone números y a todo lo demás, y va a ver que estamos hablando de cantidades de miles de pesos. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos con la presencia de la maestra Sara Arellano, quien es, como usted sabe, profesora de Derecho Civil y Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Estamos hablando sobre este tema que aparece en la pantalla y ahora vamos a enfocar esta segunda parte del programa en esencia a que usted sepa que recientemente, en este año, en febrero de 2015, el día 5, se hicieron últimas reformas importantes a esto por parte de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal, autores de la iniciativa que llega a la Asamblea Legislativa, la sexta legislatura, lo aprueba, y ahora vamos a entrar a esta materia que es tan importante porque la intención es la mejor. Hay que registrar a los que no pagan los alimentos. ¿Para qué? ¿Tenemos algún propósito? Después de escuchar a la maestra Arellano, les voy a hacer una brevísima reseña de qué tamaño es la legislación, las normas jurídicas, las provincias de Argentina. Han hecho cosas casi imposibles de pensar para lograr que se pague, pero lo que no hay que perder de vista es que de acuerdo a ese aparato jurídico y esas reformas, debe ser el problema de grave. Entonces, ¿qué nos puedes decir de lo que dice esta reforma? ¿Qué piensas tú? ¿Es positiva? ¿Hay que mejorarla? Es importante lo que digas, Sarita. Sí, bueno, concluiríamos con lo que usted me estaba señalando, en qué consisten los alimentos, que sería lo que es biológico, la casa habitación, las personas que tienen alguna discapacidad que todo el tiempo van a requerir de los alimentos, y las personas de la tercera edad, también todo lo que es gastos geriátricos, etcétera. Si bien es cierto, ahora lo han subdividido, porque ahora están los menores de edad, los discapacitados y los de tercera edad. También es cierto que antes se contemplaba, o sea, los alimentos que se requieran para las personas que tenemos obligación de proporcionarlos. De ello, también hay que considerar que si el legislador ha tratado de que tomemos conciencia de que tenemos esas obligaciones, para mi gusto ha sido muy corto. Porque si bien es cierto, existe el récord de las personas deudoras alimentarias, pues no les ha importado mucho que estén en el buró de personas que están como deudores alimentarios. Porque otro de los aspectos que nosotros consideramos es, se publican, sí, ¿y quién ve esas publicaciones? Salvo ahora con la reforma que señalan que quienes deseen contraer matrimonio, el juez del registro civil va a pedir informes de si es deudor alimentario o no. Mi pregunta sería, ¿y puede intervenir así para saber de mi vida? Yo sé que es sano, porque así yo ya sabría, pues, con quién me estoy casando, qué principios tiene, qué considera en relación a obligaciones de la familia. Claro, ya sabemos que hay una reforma de las nuevas pláticas para contraer matrimonio, pero ¿el juez de lo familiar va a ser el responsable? ¿O ahora nosotros tenemos que decirle a los jóvenes, tienen que ir a preguntar si con quien desean contraer matrimonio son deudores alimentarios? Te voy a interrumpir un momentito, Sarita, pero nosotros, juristas, profesores, investigadores, autores de obras, conferenciantes, y ahora mismo lo que estamos haciendo, si no tenemos una conciencia precisa de lo que queremos en relación
a que se pague la pensión alimenticia. Ese es el objetivo. Sí. Que el moroso pague. Entonces, si entramos en todas estas diferentes hipótesis, como bien lo dices, no hay una respuesta, porque bueno, eso, el buró de crédito, que se informe a la Secretaría de Gobernación, que haya todo hagan lo que quieran y haya para acá y para allá, llegamos a una conclusión. El deudor no paga. Efectivamente. Entonces necesitamos medidas más prácticas, menos teóricas, menos doctrina. Recientemente hice un programa sobre el feminicidio y bueno, con las personas que lo hice se iban un poco a veces por no puede haber tantos tipos porque pues si matan a una mujer es igual que matar a un hombre, a pesar de todo lo que está ocurriendo en el país. Y un poco, yo me fui zafando, pero casi nos enredábamos los tres en el mismo asunto de, ahorita lo estamos casi haciendo. Es decir, le estamos diciendo a la gente, las reformas son, a ver, te vas a casar para que sepamos si eres un hombre que cumples o no con tus obligaciones, si te dan una tarjeta de crédito, lo que sea, pero hemos perdido el objetivo. Que es el dar los alimentos. Que pague a tiempo. Exactamente, que es su obligación, porque así lo decidió desde el momento en que contrajo matrimonio, desde el momento en que se divorció, desde el momento en que se anuló una relación, Sarita, pero vamos, desde la familia. Pero vamos más allá. Olvídate de que es una obligación que contrajo porque se casó. No, ya vamos a dejarlo en que es como las llamadas a misa. Todos las oyen y pocos entran a la iglesia. Pero aquí estamos hablando, sobre todo para quienes nos honran oyéndonos y viéndonos, de sentencias ejecutoriadas, de mandatos jurídicos, de imposiciones de la ley, porque cuando llegas al supuesto del deudor moroso, es porque no pagó por su voluntad. Exactamente. Entonces aquí tenemos sentencias, resoluciones, tiene que pagar y no paga. Sí. Y aquí la ineficacia de la ley es evidente porque va a servir de que se defina qué es el registro de deudores alimentarios morosos, que ahora con las reformas están diciendo, bueno, ahora se va a hacer un poco más así, y otras hipótesis que se manejan, este certificado que se va a expedir, pero siento, y esa es la gran responsabilidad del jurista, el verdadero jurista tiene que ver la realidad social, familiar, lo que está ocurriendo y poder tener la capacidad de crear una norma que modifique esa realidad o recoger esa realidad, hacer la norma y decir esto es efectivo. Por ejemplo, yo de entrada diría, ¿por qué 90 días? Y aquí hago un pequeño paréntesis que es conveniente que la audiencia lo sepa. Tú, por supuesto, ya lo conoces. Argentina pone al deudor moroso alimentario cuando 3 veces, no, 3 meses, igual y aquí leyeron la B por M, no, 3 veces seguidas no da los alimentos. 3 veces. O 5 esporádicas. Entonces, eso no pueden ser, porque hay que dar de comer todos los días. Y si le impone una obligación mensual, quincenal, semanal, de que dé tal cantidad, y 3 veces no la da, allá. Ahora después voy a entrar sobre, es toda una historia impresionante, todo lo que tienen las provincias de Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Rosario, etcétera, en que además como aquí
cada una tiene sus normas locales. Pero es muy importante, Sarita, que nos termines de decir la esencia de esta reforma, de esta última reforma, ¿no? ¿Qué más? Sí, uno es también el certificado que ahora da el registro civil de deudores morosos. Y este certificado lo van a enviar al registro público de la propiedad para que en el folio real se haga la acotación de que es un deudor alimentario. Espérame tantito. Y si es un taxista, si es una persona que no tiene un bien inmueble, ¿a qué sirve eso? Exactamente. O podemos ver otra situación, maestro. Están las jornadas notariales porque la mayoría no ponemos los bienes a nuestro nombre. Entonces, aunque tengan el bien a su nombre o no lo tengan a su nombre, ¿qué hago con el registro público de la propiedad? O sea, sigue siendo la evasión. La evasión. La maniobra. Sí, la maniobra. La otra situación también que nos señala es de que ya no se van a dar con el buró de crédito, que ya no le den tarjetas de crédito, que ya no tengan esa accesibilidad a esas instituciones. Pues muchos preferirán pagar al contado y no les interesa el buró. Entonces, realmente, esta reforma, para mi gusto, pues es de buena intención, pero no hay fondo, maestro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir los alimentos, pero hay personas que no los dan porque no quieren. ¿Qué podemos nosotros hacer para que esto sea efectivo? Eso es importante. Que eso sería, para mi gusto, lo más importante. Uno, educarnos a cumplir nuestras obligaciones. Dos, pues realmente retener documentación que tengamos nosotros forzosamente que utilizar. O sea, como deudor alimentario. Como deudor alimentario. Por ejemplo, la licencia. Por ejemplo, la credencial esta del IFE. Porque nos la requieren para todo. No sé de qué forma podría ser, pero a mí se me ocurre esos dos documentos con los que nos han evadido. La licencia o el tarjetón que dan ahora para todo el servicio público y el IFE. No, yo creo que es interesante esta aportación de la maestra, esta reflexión, porque nos permite hacer una crítica constructiva en relación a que, qué bueno que el gobierno de Miguel Mancera tiene esta preocupación, que la dirección jurídica que acertadamente dirige el licenciado Amieva están al día, porque más reformas que las de febrero de 2015, pues quiere decir que tienen esa gran preocupación y que le han agregado otros mecanismos. Sin embargo, pensamos, como bien dijo la maestra, que es importante que allá, en el fondo de todas estas iniciativas, incluida la Asamblea Legislativa, adopten medidas más drásticas. Y les voy a dar un número muy importante que no es del dominio público. Del 100%, Sarita, de las demandas, esta es información del INEGI, de las demandas que se presentan reclamando alimentos, 97% son presentadas por mujeres, 3% por hombres. ¿Y cuáles son las resoluciones? Que de ese 97% es una nulidad total desde el punto de vista de hacer efectivo ese pago. Porque junto con eso viene otra cuestión que va también enfocada a la educación que tú decías. Guarda y custodia del niño. En ese 97% de las mujeres que reclaman los alimentos, se les otorga a las mujeres. Sí. Pero del 100%
de cuando hay que otorgar la guarda y custodia, solo el 1%, todo esto es el INEGI, no estamos inventando, es para hombres. ¿Cuál es la conclusión? Tú ya lo dijiste antes y me gustaría que lo reiteraras. Si el señor no tiene la guarda y custodia, ya no tiene la señora, ya es casi como decir, bueno, pues ese es tu hijo. Sí. Y fácilmente se coge la línea de la irresponsabilidad. Y entonces el hombre voltea a otras circunstancias y dice, bueno, ahora otra familia. ¿Y aquella en qué quedó? Se olvidó. Bueno, sobre lo que usted señala, maestro, pues son números muy duros, pero son muy reales, que culturalmente pues las mujeres se quedan con los hijos y muy pocos varones reclaman la guarda y custodia. Otra situación que también se presenta, perdón por lo que voy a comentar, porque usted siempre nos ha reiterado en los programas, que el varón vuelve a otra familia y se le olvida la anterior totalmente y no otorga los alimentos. Inclusive, pues ahora nosotros sabemos que hay muchas familias reconstruidas y que la autoridad señala que se le debe de dejar pues para comer al deudor alimentario, y entonces ¿cuánto le toca a la otra familia? De alimentos nada más. Suponiendo que nada más tuviera uno. Dos, la vieja y la nueva. Pero Ay, si tiene feo. 3 o 4. Qué feo se escuchó eso, la vieja y la nueva. La vieja familia y la nueva familia. Sí, así se escuchó mejor, maestro, perdón. Pero realmente el legislador está haciendo un esfuerzo, pero es insuficiente. Yo siento que sería con esos dos documentos. O sea, hacer una propuesta concreta. Sí. Que ojalá nos vea, nos escuche el licenciado Amieva, el doctor Manuel Granados, el doctor Miguel Ángel Mancera, de que estas preocupaciones nuestras, dichas en la tribuna más importante del país, que es el canal judicial, hagan algo, como eso que tú dices se me hace muy efectivo. Ya iba yo un poco nuevamente a referirme a Argentina, porque tiene una reglamentación tan extensa, con tantas cuestiones que, por ejemplo, incluyen lo de la licencia, y dicen ellos específicamente que cuando tú vayas a renovar la licencia, te den un nuevo permiso por 45 días si eres deudor alimentario, o que te la suspendan hasta que pagues. Y así como eso, bueno, entran a cuestiones, los que quieran ser candidatos a un puesto de elección popular, necesitan demostrar que no son deudores morosos. Imagínate hasta dónde han llegado. Pero nuevamente, reitero, es tan grave el problema allá que lo están queriendo atacar de muy diferentes maneras. Entonces aquí, y sería una conclusión importante en este programa, es que quienes nos oyen, quienes nos ven, tengan una conciencia. Yo te decía antes del programa que siento que esto es tanto o más grave que la violencia familiar contra las mujeres o contra la propia familia. Sí, doctor. De hecho, ya ve que es violencia familiar el no proporcionar los alimentos. Y yo creo que aquí nos falta un punto muy importante. Cuando realizamos los convenios para proporcionar alimentos y no los pagamos. Porque una cosa es que el tribunal me sentencia que debo de pagar los alimentos, otra cosa es que... Y otra, cuando, pues por zafarme de ti, realizo el convenio. Te voy a dar tanto, se va a hacer esto, y a la mera hora no lo cumplo. Eso también hay que ver. Sarita, porque y además tú eres litigante, aquí tenemos un problema mayor, y por alguna razón son oídos sordos. No hay procedimientos.
no hay derecho procesal familiar, bueno, no hay código familiar, el Distrito Federal le urge, todos estos parches son un paliativo que no es adecuado, pero eso que has tocado, la sentencia, el convenio, etcétera, y aquí hay que reconocer y aceptar, yo siempre lo digo públicamente, quienes inventamos las modificaciones, las reformas y las trampas legales, somos los abogados, no los clientes, no los que no poseen la ciencia del derecho. Los legisladores abogados caminan también en esa directriz. Muchas trampas, muchos obstáculos, y finalmente no se hacen las normas que den respuesta a los problemas. Sí. Entonces, desde el punto de vista del procedimiento, eso que tú dices, se hicieron los convenios, ¿no tenemos normas procesales para que esto sea realidad? No, porque inclusive hasta sabemos que les dicen, mira, hazlo, fírmalo, al fin que de todos modos después no lo vamos a acatar. Y entonces dice uno, a ver, tú ya te comprometiste, aquí está plasmado en un documento que tiene valor jurídico, porque tú lo presentaste ante una autoridad y lo dejas de cumplir con esa facilidad para no proporcionar alimentos. Ahora aquí, Sarita, vamos a hacer una pausa, pero antes de ir a ella, yo te dejaría este pendiente, que tenemos que tocarlo. ¿Qué ha hecho, y si lo ha hecho bien o mal, el derecho penal para ver si la pensión alimenticia se cumple? Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento con la maestra Arellano en esta respuesta. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de ¿para qué sirve el registro de deudores morosos alimentarios del Distrito Federal? Ahí está el tema en la pantalla. Como antes les dije, la maestra Sara Arellano, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Derecho Civil y Derecho Familiar, nos honra con su presencia y sus conocimientos. Y ahora, maestra Sara Arellano, en esta tercera parte y última del programa, te decía yo antes de ir al corte que era importante hacer alguna observación sobre el derecho penal en relación a la pensión alimenticia y además, pues ya nos des algunos puntos de vista, conclusiones, sugerencias para las personas, para los que no poseen la ciencia del derecho, para los que sí, para los legisladores, los jueces, porque definitivamente ese es un problema grave. Sí, doctor. Bueno, en materia penal, nosotros teníamos el abandono de persona, pero ya ve que con la reforma ya aparece un rubro como violencia familiar. Y dentro de esto también se señala el que no proporcione los alimentos. Desafortunadamente lleva la misma tesitura del Código Civil. El que no proporciona los alimentos durante 90 días será sancionado. Y ahí sí nos señalan que será privado de su libertad si así se lo manifiestan la parte agraviada. ¿Qué significa esto? Yo puedo pedir que ingrese al reclusorio por no pagar los alimentos. ¿Y de ahí qué voy a sacar? No lo pueden obligar a trabajar. Va a decir que ahora menos tiene con qué pagar los alimentos. ¿Y cuánto cuesta un interno al gobierno? O sea, a todos los que pagamos impuestos, obviamente. Y no resolvemos nada, maestro. Hay quienes inclusive dicen, yo prefiero ir a la cárcel y no dar los alimentos. Oye, ¿y también te van a suspender el ejercicio de la patria potestad? Pues eso es lo que quiero, que desaparezcan de mi vida. O sea, ni tengo la custodia, ni me interesa el ejercicio de la patria potestad, mucho menos quiero proporcionar alimentos.
Desafortunadamente se está presentando esto. Y como muchos ya no son asalariados, pues les da lo mismo entrar que no entrar a la cárcel. Claro, me estoy viendo muy rigurosa. No, pero esto le gusta a la gente oírlo de ti, yo te lo digo porque recibo los correos electrónicos, porque dicen ellos, la maestra Sara Arellano tiene una forma coloquial de comunicarse tan importante que todos le entendemos, y sí, bueno, pues a veces es dura, pero esa es la realidad. Entonces es importante, porque este canal judicial tiene ese objetivo, la Suprema Corte siempre preocupada por las familias, el canal de la transparencia, el derecho de réplica, siempre estamos abiertos porque tenemos un propósito muy positivo, mejorar a las familias mexicanas, a sus miembros, a todos los problemas tan graves que están pasando cotidianamente, ¿no? Y sobre todo porque usted siempre se preocupa por dar a conocer las reformas, que si bien es cierto son en el Distrito Federal, este canal lo escuchan en el interior de la República, pero ya les queda la inquietud de saber qué tan bueno es copiar una reforma y hasta dónde está dando el derecho a nuestra población ese derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que los alimentos son fundamentales. Los alimentos para cualquiera de nosotros deberían de ser una prioridad. De hecho, yo siempre considero que si un alumno no va bien alimentado, no va a rendir lo que tiene que rendir en la escuela. Entonces, eso ya nos deja muchísimo. Tan es así que ahora tenemos ya becas de alimentos. Qué grave es esto, maestro. Tener becas para proporcionar alimentos porque los chicos salen con un vaso de agua. ¿Y por qué? Porque quien tiene que otorgar los alimentos, muchas ocasiones se desentiende. ¿Cuál sería mi conclusión? Que nuestra audiencia, su audiencia, esté consciente de que puede solicitar los alimentos, que tiene ese derecho de solicitarlo y que las autoridades se están preocupando por ver de qué forma obligar a quien tiene esa obligación de proporcionarlos. Porque mientras las personas digan, no tengo para promover ese juicio, no puedo promoverlo o no me va a dar lo suficiente, la autoridad considerará que todo sigue en paz. Que acudan a la Facultad de Derecho, a los bufetes jurídicos que tenemos, que ahí los orienten para solicitar los alimentos, que tenemos nosotros las formas, su programa, usted en las pláticas que tiene por internet, para orientarlos y que vean que esta figura es importante para los que estudian el derecho, para los que realmente están preocupados porque la población conozca esta parte del derecho. O sea, coincidimos con la maestra porque, y es un exhorto a las autoridades, a los legisladores, al Poder Ejecutivo local, porque hay que concientizarse de la gravedad del problema, de la irresponsabilidad de no pagar la pensión alimenticia. Pero no solamente es irresponsable el que tiene que dar una pensión de 200 o 300 o 500 pesos, sino también el que la debe de miles, porque ese es su nivel de vida, y él hace trampas más sofisticadas, pero es lo mismo, porque la gente, dependiendo su nivel, pues no está recibiendo lo que tiene derecho, pero además, y aquí una crítica constructiva muy importante a las defectuosas leyes que tenemos, porque en un momento dado no se aplican, no hay mecanismos efectivos. Estamos nuevamente haciendo reformas importantes, pero ¿cuál será? Aquí nuevamente le regresaría la palabra a la maestra Arellano. ¿Cuál será una propuesta concreta en las medidas, aparte de la que ella dijo, retirarle la credencial del IFE y retirarle la licencia para no conducir automóviles, vehículos, etcétera, mientras no cumpla con su pensión alimenticia?
Probablemente aparezcan otros subterfugios legales, etcétera, pero por lo pronto, además de eso, Sarita, ¿qué otras medidas prácticas, no tan rebuscadas en lo legislativo y en los modelos extranjeros, sino lo que somos los mexicanos, la idiosincrasia de la familia mexicana, sus costumbres, esta entrega siempre de la mujer en la maternidad a sus hijos, que siempre lo está peleando, esos dichos de que le ponen más agua a los frijoles y todos pueden comer, etcétera? La realidad es otra y necesitamos que la ley nos dé un mecanismo o mecanismos adecuados. Además de eso, ¿qué en tu imaginación, en tu reflexión, en tus ganas de proteger a la familia, qué le propondrías a un legislador? Si tú en este momento, con una varita mágica, pudieras dictar una norma jurídica, ¿qué harías? ¿Qué tal luego? Eso no estaba en el programa, pero es importante que nos digas una reflexión real, ¿no? Sí, real. Pues así, sin mayor análisis, sería el que tan luego una persona se incumpla establecerle una fianza, pero inmediata. Sé que es lo mínimo, porque esas fianzas generalmente son por un año. Que ese es un tema que podríamos tocar y que es muy importante, y un día lo vamos a hacer, porque esa expresión tuya no está en la ley. No está en la ley porque es una mala práctica en tribunales y de los propios jueces, porque dicen que garantice los alimentos. A ver, un momentito. Si tenemos un niño de 1 año y suponiendo sin conceder que es hasta los 18, la pensión debe garantizarse por 17 años. No hay una norma que diga que por 1 año. La compañía aseguradora no tiene normas que digan que en alimentos son hasta 1 año. La realidad es, una pensión alimenticia garantizada por 17 años va a requerir una prima, una fianza, por los 17 años. Sí. Porque eso del año es una práctica viciosa. Pero esta propuesta tuya no la entiendo bien, y a lo mejor la teleaudiencia que no tiene la ciencia del derecho también, dejó de pagar. ¿Y la fianza sería para que la fianzadora pague? Sí, para que de ahí se vaya cobrando o la persona que requiere los alimentos vaya y la retire y de ahí realice los alimentos. Bueno, fíjate que es una reflexión muy interesante, porque yo la completaría diciendo, si se modifica la ley, entonces el deudor alimentario, en el momento que pierde, que ya tiene que cumplir así, debe, ahí modificar la ley, garantizar con una fianza. Y al juez no darle una opción de que a juicio del juez diga esto, sino o con un bien inmueble, que en la hipoteca, no, esas son historias. Porque si en el momento que es condenado tiene que pagar los alimentos y la ley no le dejara más opción que fianza, es una muy buena solución. Yo creo que has encontrado algo muy interesante. Pues sí, maestro, porque mire, la mayoría luego tiene vehículo, pero son vehículos que cuestan 500,000, 300,000, y entonces pues de ahí puede aportar algunos años. Porque además aquí va a haber algo muy importante, la contrafianza. Porque la compañía de fianzas, efectivamente, si le pagas la prima, va a dar la fianza en esa mala práctica por 1 año. Pero lo veo muy difícil que una compañía de fianzas asumiera en cada parte del país una obligación de pagar alimentos frente a la gran irresponsabilidad, de acuerdo a los números que tenemos normalmente los hombres para cumplir con esa obligación. Pues sería una locura.
pero es una locura que podría dar una respuesta adecuada. Yo, Sarita, te agradezco mucho tu presencia, como siempre. Es importante que la gente sepa nuestra preocupación, así como tú la has externado. Si quieres despedirte de que es tu teleaudiencia también, los 10 millones que nos ven, porque ellos lo saben, porque nos ven este programa, es una realidad. Gracias, Sarita. No, al contrario, gracias. Todavía tienes unos segundos para despedirte. Al contrario, maestro, muchísimas gracias a usted por invitarme a este programa, por aceptar mis formas para poder transmitir los conocimientos y sobre todo decirle a la teleaudiencia que faltan varios puntos que se pueden tratar de los alimentos, que realmente el tiempo pues es corto, pero siempre usted con el afán de que la población esté actualizada dentro del derecho familiar, nos hace el honor de invitarnos a su programa. Gracias a ti, Sarita. Y a ustedes, porque nos dejan llegar a su hogar, les recuerdo, puede vernos en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, por internet a nivel internacional www.scjn.gov.mx o escribirnos al correo jhuitron@derechofamiliar.net o llamarnos al teléfono 5639-2235 que funciona en las consultas lunes, martes, jueves y viernes de las 10 de la mañana a las 14 horas. Y también le recuerdo, usted puede leer la columna dominical que publica El Sol de México con denominado el espacio Derecho Familiar, que escribo hace un poco más de 30 años, siempre con problemas de derecho familiar, y ahora con esta afortunada difusión, cada programa, los domingos, en el espacio periodístico, hablamos de lo que va a ocurrir el lunes siguiente, porque le recuerdo, el programa lo puede ver en unos horarios de especial audiencia, que son los lunes de 9 a 10 de la mañana o de las 20 a las 21 horas, y los sábados de las 7 a las 8 de la mañana. Hoy les reiteramos nuestro agradecimiento. Ojalá, cuando menos, que esto mueva a pensar al legislador, al Poder Ejecutivo, al local sobre todo, a quienes tienen en sus manos la administración de la justicia o la elaboración de nuevas leyes. Gracias y esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.